Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la biografía del rey Jorge VI de Reino Unido, un rey que gobernó durante la Segunda Guerra Mundial. Sin más demora, disfruta de su biografía. Jorge VI, nacido como Alberto Federico Arturo Jorge, nació el 14 de diciembre de 1895, en la casa de York Cottage, ubicada en la propiedad de Sandringham, Norfolk, hijo del rey Jorge V, que en ese momento no era ni todavía príncipe de Gales, y su esposa María de Teck. El nacimiento de Jorge cayó en el mismo día en el falleció su bisabuelo paterno, el príncipe consorte Alberto. Inseguro sobre cómo la reina Victoria, viuda del príncipe Alberto, como ya dijimos, tomaría la noticia del nacimiento, el príncipe de Gales escribió al duque de York que la reina se mostraría más bien afligida. 2 días más tarde el príncipe escribió de nuevo al duque diciendo: estoy seguro de que ella estaría satisfecha si te propusieras llamarlo Alberto. La reina Victoria se tranquilizó al conocer la propuesta de llamar al bebé Alberto y escribió al duque de York: tengo impaciencia por ver al nuevo bebé, nacido en un día tan triste pero bastante querido para mí, especialmente si es llamado de ese modo, nombre que es sinónimo de todo lo grande y bueno. Su título de nacimiento fue Su Alteza el Príncipe Alberto de York. Sin embargo, tiempo más tarde, en 1898, Alberto recibió el título de Su Alteza Real el Príncipe Alberto de York. A menudo sufría problemas de salud y era descrito como asustadizo y un tanto propenso a llorar. Sus padres, el duque y la duquesa de York, se mantuvieron generalmente alejados de la crianza de sus hijos, como era la norma en las familias aristocráticas de la época. Sufrió de tartamudez desde niño, y a pesar de ser zurdo fue obligado a escribir con la mano derecha. Además sufrió de lleno valgo, por lo cual fue obligado a utilizar férulas correctoras. Tras la muerte de la reina Victoria, el 22 de enero de 1901, el príncipe de Gales se convirtió en rey con el nombre de Eduardo VII. Después de que subiera Eduardo al trono, el siguiente en la línea de sucesión era el duque de York, seguido por su hijo el príncipe Eduardo, mientras que Jorge era el tercero. Desde 1909, Alberto asistió al Colegio de la Marina Real en Osborne, como cadete naval. En 1911, a pesar de ser el último de su clase, logró avanzar al Real Colegio Naval Britannia en Dartmouth. Cuando su abuelo murió en 1910, se convirtió en rey, por lo cual, el príncipe Eduardo ascendió a príncipe de Gales, y Alberto fue segundo en la línea de sucesión al trono en caso de que algo le pasara a Eduardo. Alberto fue comisionado como guardiamarina en la Marina Real Británica el 15 de septiembre de 1913 y un año más tarde inició sus servicios en la Primera Guerra Mundial. Sus compañeros le dieron el apodo de M.R. Johnson. Fue mencionado en despachos por sus trabajos como oficial de torreta a bordo del Collingwood durante la batalla de Jutlandia. No vio nuevas acciones en la guerra, en gran parte por los problemas que le causó una úlcera péptica. En febrero de 1918, fue nombrado oficial a cargo en un centro de capacitación del Real Servicio Aéreo Naval en Cranwell. Con la creación de la Real Fuerza Aérea Británica 2 meses después y la transferencia del control de Cranwell de la Marina Real a la Real Fuerza Aérea, fue transferido de la primera a la segunda. Además fue designado oficial comandante del Number 4 Squadron of the Boys Wing en Cranwell y permaneció allí hasta agosto de 1918. Durante las últimas semanas de la guerra, sirvió en las Fuerzas Aéreas Independientes de la RAF en su cuartel general en Nancy. Tras la disolución de las Fuerzas Aéreas Independientes en noviembre de 1918, se mantuvo en el continente como un oficial de Estado Mayor con la Real Fuerza Aérea. En octubre de 1919, Alberto comenzó a estudiar en el Trinity College de Cambridge Historia, Economía y Educación Cívica durante un año. El 4 de junio de 1920, fue nombrado Duque de York, Conde de Inverness y Barón Killarney. Entonces empezó a adquirir los derechos reales, representando a su padre, recorrió las minas de carbón, fábricas y patios de maniobras. A través de dichas visitas adquirió el apodo de Príncipe Industrial. Su tartamudeo y su vergüenza por ello, junto con su tendencia a la timidez, le hizo creer que era mucho menos impresionante que su hermano mayor, Eduardo. Sin embargo, Alberto era físicamente activo y jugaba al tenis. El viaje que realizó por mar a Australia lo llevó a través de Jamaica, donde jugó dobles de tenis con un afrodescendiente, lo cual era inusual en esa época y fue una muestra de igualdad entre razas. Desarrolló un gran interés por las condiciones laborales y fue presidente de la Industrial Welfare Society. Además,
sus campamentos de verano anuales para niños realizados entre 1921 y 1939 reunieron a diferentes estratos sociales. En 1920, el duque de York conoció a la aristócrata Isabel Bowes-Lyon, la hija más joven del conde y de la condesa de Strathmore y Kinghorne. Al conocerla, Alberto decidió casarse con ella. Sin embargo, debió proponerle 3 veces matrimonio a Isabel, quien aceptó únicamente a la tercera, al parecer porque se resistía a hacer los sacrificios necesarios para ser un miembro de la familia real. Después de un noviazgo prolongado, Isabel accedió a casarse con él. Finalmente el duque de York e Isabel contrajeron matrimonio el 26 de abril de 1923 en la abadía de Westminster. La recién formada British Broadcasting Company deseaba grabar y difundir el evento en la radio, pero el capítulo vetó la idea. A partir de su matrimonio, Elizabeth recibió el tratamiento de Su Alteza Real la Duquesa de York. El matrimonio de Jorge con una noble aristócrata británica fue considerado un gesto de modernización para la época. También cabe aclarar que fue un matrimonio bastante feliz y unido. El duque y la duquesa tuvieron 2 hijas, Isabel, la futura reina Isabel II de Reino Unido, y Margarita, quien se convertiría en condesa de Sauden. Los duques y sus hijas vivieron inicialmente en la residencia White Lane en el Parque Richmond, pero a medida que aumentaban sus deberes tuvieron la necesidad de un lugar más céntrico, razón por la cual, en 1927, se trasladaron a la residencia No. 145 en Piccadilly, cerca de Hyde Park. A causa de su tartamudez, el futuro temía hablar en público. Realizó un discurso de clausura en la Exposición del Imperio Británico en Wembley el 31 de octubre de 1925, que fue una terrible experiencia tanto para él como para los oyentes. Ello sirvió para que el duque buscara una forma de apaciguar su tartamudez, en la que participó Lionel Lowe, un logopeda de origen australiano. Tras diagnosticar una coordinación deficiente entre la laringe y el diafragma, Lowe prescribió al duque ejercicios vocales durante 1 hora diaria. El tratamiento de Lowe consiguió que el duque se relajase al hablar. Realizando su mayor esfuerzo y con ayuda de la terapia, el duque logró inaugurar la Casa del Parlamento en Canberra en 1927, y fue capaz de hablar posteriormente con solo ligeras vacilaciones. El 20 de enero de 1936, murió el rey Jorge V, el padre del ese entonces aún conocido Alberto de York, ascendiendo entonces el príncipe de Gales, Eduardo, al trono como Eduardo VIII de Reino Unido. Sin embargo, Jorge V tenía serias consideraciones sobre Eduardo, quien más de una vez provocó la ira de su padre a causa de su eterna adolescencia y de ser un mujeriego. Jorge V había expresado sus opiniones acerca de su hijo mayor: ruego a Dios que mi hijo mayor nunca se case ni tenga hijos, para que nada se interponga entre Bertie y Lilibet y el trono. El rey Eduardo VIII tenía planeado casarse con la socialite estadounidense y divorciada Wallis Simpson. Los ministros creían que el pueblo nunca aceptaría a Wallis como reina y le aconsejaban que no se casara. Como monarca constitucional, Eduardo estaba obligado a aceptar el consejo de los ministros. Después de 325 días de reinado, el 11 de diciembre de 1936, Eduardo VIII abdicó del trono en favor de su hermano menor, Alberto, quien adoptó el nombre de Jorge VI, para poder casarse con Simpson. Eduardo VIII nunca llegó a ser coronado y fue, en la fecha en que habría tenido lugar dicha ceremonia, el 12 de mayo de 1937, cuando se llevó a cabo la coronación de Jorge VI e Isabel Bowes-Lyon. El comienzo del reinado de Jorge VI estuvo marcado por las preguntas acerca de su predecesor, cuyos títulos, tratamiento y posiciones eran inciertos. Eduardo fue presentado como Su Alteza Real el Príncipe Eduardo, para la difusión de la abdicación. Sin embargo, Jorge VI sentía que, al abdicar y renunciar, Eduardo había perdido el derecho a títulos reales, incluido el de Su Alteza Real. En solución al problema, uno de los primeros actos de Jorge como rey fue el de conceder a su hermano el tratamiento y título de el Duque de Windsor, aunque la patente real explicaba que su esposa y sus descendientes, si los hubiere, no podrían recibir dicho título o atributo. Además, Jorge VI se vio forzado a comprar al príncipe Eduardo el castillo de Balmoral y Sandringham House, propiedad personal del monarca y no corporativa de la corona, que no habían pasado a él de manera automática cuando subió al trono. 3 días después de su ascensión, en su 41 cumpleaños, el rey otorgó a su esposa, la nueva reina consorte,
la Orden de la Jarretera. El 12 de mayo de 1937 Jorge VI e Isabel fueron coronados en Westminster. La reina madre, María de Teck, asistió a la coronación de su hijo para mostrar su apoyo. Fue la primera reina viuda británica que asistió a una coronación. No hubo derbar celebrado en Nueva Delhi de Jorge VI, como había ocurrido con su padre, ya que el costo hubiera sido una gran carga para el gobierno de la India. En junio de 1939, la pareja recorrió América del Norte, con el objetivo de reforzar el apoyo transatlántico en caso de guerra y para reafirmar la condición de Canadá como un reino con gobierno autónomo que compartía soberano con Reino Unido. Constitucionalmente, Jorge VI tenía que apoyar la política de apaciguamiento de Neville Chamberlain. Cuando el rey y la reina se encontraron con Chamberlain a su regreso de negociar los acuerdos de Múnich en 1938, lo invitaron a aparecer en el balcón del Palacio de Buckingham con ellos. Esta asociación pública de la monarquía con un político fue excepcional, ya que las apariciones en el balcón eran tradicionalmente restringidas a la familia real. En su viaje a América del Norte en 1939, el rey y la reina visitaron Canadá y Estados Unidos. En Ottawa, la pareja real fue acompañada por el primer ministro canadiense William Lyon Mackenzie King, a presentarse a sí mismos como los reyes de Canadá. El gobernador general de Canadá John Buchan y Mackenzie King esperaban que la presencia del rey demostrara los principios del Estatuto de Westminster, el cual daba autonomía a cada dominio británico y reconocía que cada uno de estos tenía una corona separada. Así, en su residencia canadiense de Rideau Hall, Jorge VI aceptó y aprobó personalmente las cartas credenciales del nuevo embajador estadounidense en Canadá. El historiador oficial de la visita real, Gustave Langtet, declaró: cuando sus majestades entraron en su residencia canadiense, el Estatuto de Westminster devino una realidad, el rey de Canadá había vuelto a casa. El viaje fue una medida para suavizar las tendencias de aislacionismo de América del Norte con los conflictos de Europa. A pesar de que el verdadero objetivo del viaje fue político, para reforzar el apoyo atlántico al Reino Unido en cualquier guerra futura, el público recibió al rey y a la reina con entusiasmo. El temor que Jorge sentía y que pudo comparar desfavorablemente con el de su predecesor, Eduardo VIII, se disipó. Los monarcas visitaron la Exposición General de Segunda Categoría de Nueva York de 1939 y se alojaron con el presidente Franklin D. Roosevelt en la Casa Blanca y en su casa privada en el Hyde Park de Nueva York. El reinado de Jorge vio la aceleración y la disolución del Imperio Británico, que se había iniciado con la Declaración Balfour en la Conferencia Imperial de 1926, cuando los dominios británicos fueron reconocidos como Estados soberanos, declaración que se formalizó en el Estatuto de Westminster de 1931. El proceso de transformación de un imperio a una asociación voluntaria de estados independientes conocida como la Mancomunidad de Naciones, se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial. En 1947, la India británica se convirtió en los dos dominios independientes de India y Pakistán, para después convertirse en repúblicas. En el mismo año, Jorge VI dejó de ser emperador de la India, convirtiéndose a su vez en la primera cabeza de la Mancomunidad de Naciones. Irlanda en 1946, al convertirse oficialmente en república, optó por abandonar la mancomunidad al igual que otras naciones. Tras que la guerra que se aproximaba, Reino Unido le declaró la guerra a Alemania y a Hitler, el 3 de septiembre de 1939, Jorge se dirigió al pueblo por medio de un discurso, en el cual pidió que se mantuvieran firmes ante los oscuros días venideros. Después de que estallara la Segunda Guerra Mundial, Jorge y su esposa decidieron quedarse en Londres, a pesar de los bombardeos alemanes. Debido a la negativa de abandonar Gran Bretaña durante el conflicto y su activa participación en la guerra, la familia real ganó muchos admiradores. El rey y la reina se mantuvieron en el Palacio de Buckingham, sin embargo, enviaron a sus hijas al castillo de Windsor por seguridad. El rey, por lo general, pasaba las noches en Windsor. El primer ataque alemán en Londres sucedió el 7 de septiembre de 1940, matando a cerca de 1 millar de civiles, sobre todo en el East End. El 13 de septiembre, el rey y la reina evitaron la muerte cuando 2 bombas alemanas explotaron en un patio del Palacio de Buckingham, mientras ellos se encontraban allí. A pesar de haber visitado a las víctimas, la reina no se ganó el respeto de sus súbditos sino hasta que pronunció la frase: "Me alegro de que nos hayan bombardeado. Me hace sentir que puedo mirar a East End a la cara".
La familia real se prestó a compartir los mismos peligros y privaciones que el resto del país, ya que estaban sujetos a restricciones de racionamiento. La primera dama Eleanor Roosevelt pudo observarlo durante su estadía en un palacio sin calefacción y dañado. En agosto de 1942, el príncipe Jorge de Kent, hermano del rey, murió en la guerra al servicio de su país. En 1940, Winston Churchill sustituyó a Neville Chamberlain como primer ministro. Después de una consternación inicial por parte del rey tras el nombramiento de Lord Beaverbreak como parte del gabinete de Churchill, él y Jorge VI desarrollaron la más estrecha relación personal en la historia británica moderna entre un monarca y un primer ministro. Durante su visita a Estados Unidos en 1939, la pareja real forjó un fuerte lazo de amistad con el presidente Franklin Roosevelt y su esposa Eleanor, siendo de gran importancia en las relaciones entre ambos países durante los años de guerra. A lo largo del conflicto, los reyes buscaron aumentar la moral con visitas por todo el país, visitando sitios de bombardeo, fábricas de municiones y a las fuerzas militares en el extranjero. Su popularidad llegó a tal punto que, en 1945, la multitud gritó «Queremos al rey» enfrente del Palacio de Buckingham durante las celebraciones del Día de la Victoria en Europa. En medio de las celebraciones, el rey invitó a Churchill a aparecer con él en el balcón, lo cual tuvo un gran éxito. Los problemas de salud de Jorge se agravaron al ser diagnosticado con cáncer de pulmón, dado que era un fumador empedernido, además de que sufría de gran estrés debido a la guerra. Tuvo que posponer un viaje a Australia y Nueva Zelanda debido a que tenía una obstrucción arterial en la pierna derecha, por lo cual fue operado en marzo de 1949. El viaje fue reorganizado y, en lugar de los reyes, viajaron la princesa Isabel, la futura reina Isabel II, y el príncipe Felipe de Edimburgo. Su salud le permitió inaugurar el Festival de Gran Bretaña en mayo de 1951, pero el 23 de septiembre del mismo año, fue sometido a una neumonectomía del pulmón izquierdo, a causa de un tumor maligno. Durante la ceremonia de apertura del Parlamento en noviembre, el discurso del trono del rey tuvo que ser leído por el Lord Canciller Lord Sainz. El discurso real de Navidad de 1951 tuvo que ser grabado en partes y luego editado todo junto. Con la salud aún más deteriorada, falleció en su habitación de Sandringham House, mientras dormía, el 6 de febrero de 1952, a los 56 años. Aproximadamente a las 7:30 de la mañana, el rey fue encontrado muerto. La razón del deceso fue trombosis coronaria. El anuncio oficial de su muerte fue alrededor de las 10:30 de la mañana. Una hora antes, el secretario del rey, Sir Edward Ford, le anunció el deceso a Churchill. A las 11:15 la BBC dio el anuncio a la nación y minutos después las banderas se izaron a media asta. La princesa Isabel, que se encontraba en Kenia, se vio en la necesidad de regresar a Londres. A su llegada, se convirtió en reina a la edad de 25 años. Los restos de Jorge VI descansan en Capilla de San Jorge, Windsor, en Reino Unido, y en el año 2002 fue acompañado por su esposa Isabel Bowes-Lyon. Jorge fue un rey que a pesar de tener dificultades para hablar en público, logró contra ello y ser un buen rey. También destacó su reinado ya que al igual que su padre tuvo que reinar en una guerra, y también por ser muy cercano a su pueblo, siendo muy querido por este, también es conocido por ser padre de la reina Isabel II de Reino Unido, y el abuelo del actual rey, Carlos III.